Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo desde mi cuenta de Instagram y en esta ocasión para hablar sobre un evento que es profundamente trágico, profundamente desolador, como el que ha acontecido en las tierras del País Valenciano, en tierras de Castilla-La Mancha y de Andalucía, y que a día de hoy, un día después de esta tragedia, pues todavía sigue golpeando a muchas familias y a mucha gente, y de alguna forma a mí en lo personal pues también me, me siento reflejado, me siento en conexión con lo que está sucediendo. Y bueno, de aquí pues que quiera también hacer una reflexión en voz alta sobre algunos aspectos que creo que en general pues tampoco no se suelen analizar o no se suelen mencionar ante desgracias o ante acontecimientos como los que estamos viendo en este momento. En concreto, yo vivo a 4 horas de Valencia y por lo tanto pues es algo que me resuena no solo por la cercanía, sino también por el hecho de que estamos también aconteciendo un gran cambio, un gran cambio de paradigma, no solo en lo mental o digamos, en lo cognitivo, cosmovisión, digamos como queramos, sino también en un gran cambio de paradigma respecto al tiempo, respecto, digamos, a la naturaleza, o etcétera, ¿no? Es decir, podríamos también argumentar, también suelo oír pues también análisis, ¿no? De bastante de tipo de alguna forma en cierta medida pues también bastante conspiranoico, en relación pues al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entre los negacionistas y los que defienden totalmente que hay un cambio climático, etcétera. Es decir, se hacen análisis de muchos tipos, pero en este caso pues me gustaría atraer otra mirada y otro tipo de análisis, más desde la mitología, empezando con la mitología, siguiendo también con una crítica a nuestro paradigma científico, a partir del cual creemos que podemos explotar la naturaleza a nuestro antojo, y que sin duda también trae consecuencias a nivel también personal, ¿no? En el sentido de que estamos insertados dentro de una cosmovisión que básicamente es la cosmovisión en la que hemos crecido la gran mayoría de las personas que, por ejemplo, utilizamos redes sociales, etcétera, ¿no? Pues es como que de alguna forma estamos insertados, como digo, en esta cosmovisión de que la naturaleza es, más que nada, digamos, un ente al que explotar, si lo podemos considerar como ente bajo este paradigma, ¿no? Y de aquí que yo quiera también hacer un poco una reflexión así en voz alta, algo más crítica, y trayendo otro tipo de contenido. Básicamente la cuestión es que ante estos acontecimientos como los que estamos viendo estos días, como los que van siendo acontecimientos cíclicos, ¿no? A lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, siempre nos trae de alguna u otra forma una, una enseñanza, en el sentido de que hay algo que debemos también de aprender, debemos de tomar también conciencia, y es que el ser humano no deja de ser un ser un mamífero propiamente, pero no solo eso, sino que también al ser, digamos, con esta capacidad divina, para decirlo de alguna forma, ¿no? En el sentido de que podemos reflexionar y hacer uso de nuestro libre albedrío, también cometemos este grave error, bajo mi punto de vista, que es el creer que estamos separados de la naturaleza. Algo que justamente en el directo que estuvimos haciendo este lunes, con Evelyn, hablando sobre los apus, los espíritus de las montañas, los espíritus sagrados de las montañas, y hablando sobre el poder andino, sobre la cosmovisión andina, pues justamente nos trajo en este directo Evelyn hablando de la relación sagrada que tiene el pueblo andino con la naturaleza, con estos apus, estos ancestros, estos abuelos, estas abuelas,
y que justamente nos traía también el mensaje de que la naturaleza se la debe de respetar, se la debe de tener pues, presente de alguna u otra forma, en un sentido no solo en el sentido de extracción y de explotación, sino en un sentido mucho más profundo de una auténtica veneración, ¿no? Y bueno, también es curioso que Evelyn justamente está viviendo en Valencia y que justamente pues, ella estaba hablando pues, también de los apus, ¿no? Y de cómo esta relación o esta pérdida de relación que tenemos en Occidente de dejar de estar en contacto justamente con nuestros ancestros, con nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, y como ella decía pues que siente que la tierra, la madre tierra, está sedienta, ¿no? Necesitada de esta relación del ser humano con su madre, ¿no? Con la madre tierra. Y con todo esto pues he decidido hacer este directo. Y esto, ¿no? Empezando pues a nivel mitológico podemos ver como qué bien, Tomás, me alegro que sí, justamente ella es del Perú, Evelyn, y bueno, habla pues, te recomiendo muchísimo que veas este directo si estás interesado en el tema, porque justamente pues habla de esta relación, ¿no? de los apus y de cómo asisten a las personas, en fin, ¿no? Es una mirada pues muy profunda y muy... Ella es de hecho es de allí y creció pues en este entorno. Pues bien, como decía, ¿no? El hecho también es que a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, encontramos distintas referencias en cuanto por ejemplo, pues al diluvio, o grandes tempestades, o grandes cataclismos, ¿no? Y sin duda, pues uno de los más importantes en los que nos podemos ver reflejados es en el gran diluvio de la Biblia, es decir, en el momento en el que, por ejemplo, pues acontece este gran diluvio para limpiar el pecado, para decirlo rápido, es decir, la mala vida, ¿no? que llevan los seres humanos, pues dice la Biblia pues que Dios, Yahvé, manda este diluvio para hacer una limpieza profunda bueno, de esta, digamos, de este miasma, de esta contaminación, es que lo digo así porque es más que pecado o más que error, sería pues en un sentido incluso mucho más profundo, que sería pues miasma, que viene, etimológicamente proviene del griego, y que sería pues esta contaminación, ¿no? Digamos, esta transmisión de algo impuro, para decirlo rápido. Entonces encontramos esto, ¿no? Que en la Biblia pues manda Yahvé el diluvio y solo se salva Noé, quien va seleccionando junto pues a su familia, pues también va seleccionando pues esto, ¿no? Pues parejas de cada especie para que pueda resurgir una nueva humanidad. Pero no solo lo encontramos en la Biblia, sino también lo podemos encontrar, por ejemplo, en el mito mesopotámico de Gilgamesh, el primer poema que se considera el primer poema épico y el primer poema que narra justamente pues la aventura, ¿no? justamente pues de Gilgamesh en relación a Enkidu, y nos habla de cómo Utnapishtim es quien recibe instrucciones para construir un arca y salvarse, y de esta forma pues poder restablecer un nuevo pacto con Dios, con digamos la divinidad, ¿no? Y bajo este nuevo pacto pues empezar una nueva era. Este sería otro de los mitos que también es interesante pues esto, ¿no? de recordar y de tener presentes. Luego tenemos también en la mitología hindú, tenemos otro mito que es el del pez Matsya, el cual es un avatar de Vishnu, una de las 10 encarnaciones de Vishnu, el conservador del universo, y que justamente pues da órdenes también a Manu. Manu es el primer humano, el primer, digamos, dentro de la tradición hindú, pues es justamente el primer humano, ¿no? que inicia pues la humanidad propiamente. Entonces esto, ¿no? Pues encontramos también en este mito, también encontramos como Matsya, el pez, anuncia que llegará un gran diluvio para también pues hacer una gran limpieza de esta contaminación, y de esta forma pues iniciar una nueva humanidad
con Manu como padre de la nueva humanidad. Vaya, ¿no? Todo esto que estoy ahora pues explicando así como brevemente, ¿no? Que es mitología y que tiene toda una relación pues con cada tradición, también es interesante tener presente que de alguna forma nos está hablando del contacto del ser humano con la naturaleza, es decir, del contacto de cómo siempre pues, se ha mantenido un respeto profundo por la naturaleza. Y ante el respeto por la naturaleza, porque bueno, aquí hay algo que también es interesante de comentar o de decir, ¿no? Y de reflexionar, que es el hecho de que es a partir del siglo XIX que Occidente y Europa en concreto, a partir de la Revolución Industrial, pues que aparece, digamos, esta forma de vida en la que nos vamos cada vez separando más de la naturaleza, lo cual nos lleva pues finalmente a vivir una vida cada vez más aislada, más individualizada, y que finalmente pues las relaciones o digamos los vínculos los hagamos como a partir de cosas virtuales como esto que estoy haciendo, por ejemplo, ¿no? Pero hasta ese momento el mundo, es decir, la humanidad, vivía tranquilamente insertada dentro de un mundo mágico, es decir, un mundo pues plagado de mitos, plagado de criaturas de la noche, criaturas del cielo, etc. Y a la vez también estaba viviendo, ¿no? La humanidad estaba viviendo su desarrollo dentro de los límites de la naturaleza, es decir, dentro de unos límites establecidos por el orden cósmico, para decirlo de alguna forma. Pero es a partir de la revolución industrial que se produce todo este cambio y se produce, digamos, lo que es un acontecimiento único, como muy bien dice, por ejemplo, René Guénon. René Guénon, el tradicionalista, nos habla justamente de que el ser humano moderno, él escribía a principios del siglo XX, hasta mitad del siglo XX, pues decía que el ser humano moderno es, digamos, la única civilización que se ha desligado de tal manera del principio, es decir, de ese principio de correspondencia del que hablan las tradiciones, ¿no? Entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y el ser humano, siempre en correlación, pues dice René Guénon que es el ser humano, el hombre occidental, que en la modernidad se va separando cada vez más de esta relación y finalmente establece una relación sumamente, sumamente explotadora de la naturaleza. Y no solo de la naturaleza, sino también algo que estamos viendo como cada vez está mucho más presente también en nuestra vida, que es el hecho de que estamos cada vez utilizando, explotando o cosificando cada vez más al otro. Es decir, estamos entrando ya en una dinámica o en una lógica en la que el otro solo nos sirve para que cumpla nuestros... para que nos dé, o sea, lo que... Es decir, nos llene de tal manera que nuestros deseos sean siempre pues, prioritarios ante el vínculo. Es algo que he estado desarrollando también en otros directos. Entonces, esto es algo que va produciendo esta sensación de alienación por un lado y de desnaturalización por otro. Esto, sin duda, pues, como digo, importante. Yo creo que también recordemos o volvamos a recuperar los mitos como forma de conocimiento y como forma de estar en el mundo, y que, por ejemplo, sin duda, pues también nos trae otro mito, que es el de Ulises y el dios del viento, Eolo, el cual, por ejemplo, en el caso de Ulises, recordemos cuando después de la guerra de Troya, que es la narración de la Ilíada por parte de Homero, pues en la segunda parte, es decir, siguiendo pues en el segundo libro de Homero, que es la Odisea, es cuando Ulises emprende el retorno hacia Ítaca, donde le está esperando Penélope, que está tejiendo y destejiendo esa tela. Y como digo, pues esto, pues está retornando Ulises, y en estas pues que en un momento dado pues necesita la ayuda de Eolo, el dios del viento, el cual le da un talego, es decir, una bolsa de piel, le da un talego en la que mete a todos los vientos dentro.
de alguna forma pues deja solo el viento favorable para volver pues, a Ítaca lo más rápido posible como libre, y los demás vientos digamos, los guarda en el talego, ¿no? Pero la curiosidad del ser humano pues siempre tiene esta cosa, ¿no?, de que quiere saber más. De ahí también pues el mito del árbol del bien y del mal, o de la ciencia. Y a partir de aquí pues los compañeros de Ulises lo que hacen es finalmente abrir el talego y bueno, dejan libres, ¿no? O sea, dejan que los vientos, no los favorables, sino, o sea, sino los desfavorables, pues afecten al curso del viaje de Ulises. Este es otro mito, por ejemplo, que nos puede ayudar también, ¿no?, como a entender cómo esta necesidad de ampliar también nuestra cosmovisión y nuestra cosmología más allá de un punto que esto también creo que es importante de tener presente, ¿no?, que es la crítica a la razón instrumental. Algo de lo que también he estado hablando en otros directos y que yo creo que no se hace demasiada reflexión o demasiada mención al hecho de que estamos insertados en nuestra lógica, como decía, pues explotadora, en nuestra lógica digamos, de ganancia, en esta lógica tan nuestra, pero estamos obviando que el único punto desde el cual estamos viviendo o estamos proyectándonos en el futuro es el de la razón instrumental como única razón, y por lo tanto estamos desoyendo lo que, por ejemplo, pues a través de Kant, empezando con Immanuel Kant, o siguiendo con los románticos del siglo XIX, los cuales pues ya estaban anunciando esta, en contraposición a la revolución industrial, que en ese momento la revolución industrial estaba en auge, pues estaban los románticos haciendo como contrapeso, ¿no?, y denunciando el hecho de que cada vez más el ser humano se iría alienando más, hasta llegar a un punto en el que no habría, digamos, un contacto o un respeto, ya voy más allá, un respeto por la naturaleza, por la madre naturaleza, y esto nos llevaría indefectiblemente pues al abismo. Es algo que podemos estar observando cada vez más con más intensidad, y que también podemos observar también es interesante observar la crítica que llevó a cabo, por ejemplo, pues la escuela de Frankfurt, esta escuela en la que se pusieron a reflexionar profundamente sobre los principios en los que se asienta la tradición occidental, la cultura europea en concreto, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la gran debacle que supuso, pues la Escuela de Frankfurt se pone a reflexionar sobre cuáles son los principios que rigen nuestra vida, nuestra sociedad, y qué es lo que nos está llevando a deshumanizarnos cada vez más y a entrar en una lógica en la que solo hay pues, una lucha de poder, un reproche constante, y que personajes, pues, autores como Walter Benjamin, por ejemplo, como Herbert Marcuse, escribiendo Eros y civilización, o Adorno, creo que no, Adorno, bueno, entre otros, ¿no? Pues tenemos esta, digamos, toda esta crítica o toda esta mirada profunda hacia la sociedad, intentando entender qué es lo que nos ha llevado pues, a desconectar al nivel en el que actualmente estamos, ¿no?, para desconectar de la naturaleza y creer que somos pues algo algo muy alejados, ¿no?, de la naturaleza. Y también es interesante pues, tener presente, por ejemplo, lo que decía Thich Nhat Hanh, el gran maestro zen del budismo, y que justamente nos recordaba el principio de interdependencia, es decir, cómo todos los fenómenos están en constante vínculo, y que de alguna forma en el desequilibrio de alguno de sus componentes siempre se produce un desequilibrio en su totalidad. Algo que también, pues, quien más quien menos, quien haya escuchado o haya estudiado o se dedique a temas por ejemplo, pues de terapias alternativas o terapias holísticas o yoga, etc., pues es algo que se recalca mucho, como la parte siempre tiene resonancia en el todo, y es algo que, como digo, pues hemos ido olvidando, y es importante volver a recordar
a través pues esto, de mitos, a través de cuentos, a través de toda digamos, una simbolización profunda de lo que el ser humano es, para poder también proyectarnos en un futuro que vaya más allá de lo inmediato, es decir, de la ganancia inmediata, del presentismo, que es algo que si ya por norma general a lo largo de los siglos pues ha ido sucediendo y que de alguna forma también es connatural al ser humano. El hecho es que actualmente, con la potencia de destrucción que tenemos en este momento, pues es algo que yo creo que es urgente que tengamos presente, que podamos reflexionar y podamos también ir encendiendo pues de alguna forma una mirada crítica y una mirada mucho más sagaz de nuestro presente, ¿no? Y de aquí pues que bueno, que haya querido hacer este directo hablando sobre este triste acontecimiento, con el que he empezado diciendo que es un acontecimiento muy trágico que está sucediendo a escasos kilómetros de mi casa, y que sin duda es algo que debería hacernos reflexionar, pero no solo pues a las personas afectadas directamente, sino a todo el mundo de alguna u otra forma, ya que, como he dicho, pues estamos todos interrelacionados, y en esa medida en la que somos conscientes de esta interrelación entre unos y otros, quizá de alguna forma pues podamos superar pues nuestras complejidades, nuestras complexiones, nuestros miedos, y podamos también pues ir a encontrarnos con los otros seres humanos que también están sedientos, como decía Evelyn, de reconectar con el otro y con la madre naturaleza. Así que bueno, esta es la reflexión que os quería hacer, y espero que os haya, pues, sin más no, pues os haya también servido para poder también entender un poco más allá de lo inmediato, pues entender el tema en el que creo yo que también es importante poner el foco. Gracias y hasta otra. Chao.